Muy buenas noches a todos los que me puedan estar escuchando por este video. En el nombre de Jesucristo les bendigo a todos. Quiero dar una referencia, un testimonio de cómo pues Dios me dio este conocimiento en vianda, en leche espiritual no adulterada y sabiduría, ¿verdad? Ya que quiero pues que conozcan estos principios, ya que esto llegó a mi vida a través de dolor en el corazón. Como decía Jesús, siento compasión de las almas porque están como ovejas sin pastor. Y entonces lo único que puede ayudar a una persona que tenga una mente de obras muertas o de condenación es por medio de una revelación de la palabra, que viene no por el logo, por la letra, sino por el Espíritu, ¿verdad? Por el Espíritu, que es el que da vida. La carne para nada aprovecha, sino que el Espíritu es el que da vida. Y estando pues en mi congregación, una noche, ¿verdad? Yo viajaba mucho, estaba viajando para muchas partes, y Dios me dijo: necesito que te detengas, porque necesito que me formes un pueblo para llevarlo al mundo, un semillero. Y en base a esto, pues yo le oré al Señor, estuve orándole al Señor, porque yo era, como mi ministerio apostólico, óigame bien, se han movido los 5 ministerios, y entonces andaba rodando como evangelista, como pastor, como maestro, y muchas veces hasta como profeta. Entonces yo me digo: quiero que te detengas, porque quiero que me formes un pueblo, hagas un semillero que voy a llevar a las naciones. Y de ahí pues el Espíritu Santo empezó a tratar con mi vida, y cuando yo leía la Escritura yo veía que Dios me le corría el velo a las Escrituras. Hay una parte en la palabra donde el Señor le dice que cuando estas personas que tienen un conocimiento corto, ¿verdad?, de la palabra, de la revelación de Dios, entonces están embotados, no ven más allá de lo que sus ojos naturales pueden ver. Y Dios me enseñó que yo tenía que correrle el velo a la Escritura y que ellos se convirtieran al Señor, porque al convertirse al Señor el velo se quitaría y ellos podían ver claramente y ser verdaderamente libres, como dice la palabra. Y entonces Dios me lleva a Pedro, cuando Pedro nos dice que decíamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y yo empecé a leer esta palabra, y entonces el Espíritu Santo empezó a traerme revelación de por qué la leche espiritual no adulterada. Usted sabe que hay una leche, ¿verdad?, que es leche que alimenta, pero hay otra leche que se llama leche de magnesia. Es una purga y la otra alimenta. Y entonces una vez yo iba a una iglesia que tengo fundada en los Puertos de Altagracia, allá en el Zulia, en Venezuela, y yendo a esa iglesia iba delante de mí una camioneta con unos manojos de caña seca, una caña seca, cuando ya la pasan por la máquina que bota el jugo, que era un bagazo de caña, y unas pipas que llevaban melaza, y ellos agarran esa melaza y esa caña y la revuelven, la unen, la palanquean y hacen un alimento y se la dan a las vacas, porque cuando no hay pasto entonces hacen eso, y las vacas se engordan, se ponen gordas, pero no están alimentadas, lo que están es gordas. Y entonces la vaca no se crió para comer mercocha, el que ellos hacían, sino pasto fresco. Y entonces Dios me muestra eso y me dice: mira ahí, eso es la mercocha que yo te estaba diciendo esta madrugada, me dice el Señor. Esa es la mercocha, esto lo dan a las vacas para que la vaca se engorde, pero lo que hace es inflarse, hincharse. Ella nació para comer pasto. Y entonces cuando una vaca come pasto, ¿verdad?, y usted da una palabra revelada, un pasto, ¿verdad?, a veces dice: ese pastor me está robando las ovejas. No, es que comen buen pasto y después engordan tanto que no pueden salir por la puerta. No pueden salir por la puerta de la iglesia, porque consiguen un buen pasto, una buena revelación, una buena palabra, una buena semilla que va a cambiar y transformar las vidas de aquellas personas que necesitan. Entonces usted empieza a ver el resultado, que es el fruto de justicia en cada una de esas personas, porque la palabra de Dios dice que el que es de Dios permanece para siempre. Entonces el fruto en el creyente debe permanecer para siempre. Usted diría: ¿y qué fruto? Bueno, fruto tiene que ver con toda obra de justicia que usted practique, viva y se mantenga. Entonces, bueno, el Espíritu Santo me trae esta parte de la leche espiritual no adulterada y me explica cómo es que están adulterando. Entonces empieza a bajarme revelación. Usted sabe que hay un misterio oculto, óigame bien, que Dios se lo reveló solamente a los santos apóstoles y profetas.
¿verdad?, de Dios, para entonces trasladarlos o pasarlos al pueblo, ser vocero del pueblo para poder edificar el cuerpo de Cristo. Y entonces, en esta leche espiritual, pues Dios me llevó a Hebreos 5:11, allá que le dice, Pablo había anunciado el evangelio del reino, Pablo había anunciado la justicia, y estas personas, y Jesús también les habló, se les transfiguró, se volvió allá, les enseñó la gracia. Y cuando Pablo regresa, se encuentra que esta gente está otra vez en los rudimentos. Y Pablo le dice a ellos, ustedes tienen necesidad de que vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, porque ustedes son niños, el que está de leche es niño espiritual, y le dice también en Hebreos 5:11, le dice, ustedes son inexpertos en la palabra de justicia. Sí, ustedes brincan, ustedes saltan, ustedes adoran, ustedes predican, ustedes hacen, y son cristianos y son hijos de Dios, pero son inexpertos en la palabra de justicia. Lo que le quiere decir es, son inexpertos, no se les ha revelado el nombre del Señor, ni se les ha revelado el Cristo glorificado, y por tanto entonces no hay una revelación del Espíritu en su vida por falta de una intimidad, por falta de no conocer, óigame bien, la voz del Espíritu Santo cuando habla, para que es cuando el Espíritu toma de Dios, del corazón de Dios, y lo trae al corazón del apóstol o del profeta, para que él imparta esta semilla al corazón del pueblo. Y entonces yo empecé a prestarle atención a Dios. Dios me dice que prepare un pueblo, porque él lo va a llevar a las naciones y lo va a sacar. Ahorita pues están esparcidos en todas partes, y la obra que Dios ha venido haciendo está creciendo en esa área de lo que es, óigame bien, extender el reino en el mundo. Y sabemos que eso va a traer mucho fruto, muchas cosas, pero Dios me dice, la leche espiritual no adulterada es la base, es el fundamento, es oro, plata y piedras preciosas, no paja, heno y hojarasca, porque la paja y el heno y la hojarasca con el fuego se desaparecen, pero el oro y la plata y las piedras preciosas prevalecen, brillan cuando el fuego les llega y les toca, resplandecen y brillan. Entonces yo empiezo a tener estas revelaciones, y Dios me empieza a meter, óigame bien, con la cuestión del perdón, con la cuestión de hasta dónde puede llegar un líder. Entonces me habla de lo que es la vianda, ¿no es? Que es un material, óigame bien, es una enseñanza para líderes, para hombres maduros, o hombres que ya han pasado por la leche espiritual, han oído 40, 50 enseñanzas de leche espiritual de su líder, ¿verdad? Y esa leche espiritual es la que va a hacer que él pueda digerir bien esta vianda, digerir bien estos alimentos que vienen de segunda fase. Tanto así que yo respeto a cada quien, pero yo recibo en mi espíritu que es la doctrina del reino. Leche espiritual, vianda y sabiduría. Porque entonces Jesús dice que esa vianda tú tienes que empezar a bajársela al liderato, ya los que han pasado por la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque ya ellos están preparados para recibir ese material, porque van a liderizar el pueblo, van a ser líderes de otros, van a ser discípulos. Entonces ellos tienen que saber hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no pueden llegar, hasta dónde está el plan de redención de Dios, los alcanza a ellos, y hasta dónde no. Si está en la gracia verdadera, porque por allá dicen creciendo en gracia. Nosotros tenemos que crecer en gracia todos los días, eso es verdad, crecer en gracia, pero no una gracia desordenada, sino una gracia equilibrada en la justicia de Dios, porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, pero nosotros, viendo esto, empezamos a preparar este pueblo con la vianda, que es un material, óigame bien, que tiene que ver con una madurez. Empieza la madurez en el creyente, para que entonces Dios, óigame bien, después que este cristiano está preparado, sabe lo que es el plan de redención. Y como hoy en estos días de mi hermano Ale Barrera, ¿verdad? Ellos van a madurar, óigame bien, porque están recibiendo una revelación. Entonces va a madurar, la vianda los va a madurar, y ellos van a saber hasta dónde entonces que ellos pueden llegar con esta revelación, ¿verdad? Después que ya la persona llegue a esta medida de fe y empieza a entender el plan de redención, y lo que me decía el hermano era que aprenda a discernir lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es el sacrificio de Cristo, y lo que es el plan de redención. Agorazo es agorazo y lutrón, sacar, comprar y poner en libertad. Entonces yo cuando vi esto me di cuenta que no era posible que la gente se estuviera perdiendo, óigame bien, cuando Dios había hecho un sacrificio tan grande para que el hombre, y había dejado provisión para que cuando el hombre fallara, pecara, cometiera algún error, pues entonces fuera y tomara de la provisión. Y
esa provisión lo iba a hacer libre. Nuevamente. Por eso, entonces es que Jesús deja la provisión, se convierte en abogado, que nunca ha perdido un caso con nadie, ni lo perderá, y deja el lugar santísimo abierto para que entre y alcance el oportuno socorro de Jehová. ¿Cuándo lo vas a alcanzar? En el momento que fallaste, porque el momento que no falla no lo necesitas. Lo necesitas en el momento que falla. Y tú tienes que tener este conocimiento para poder entender y comprender al pueblo que Dios te pone bajo cuidado, al pueblo que Dios te pone para que tú lo formes, lo entrenes, lo capacites y no lo informes. No se puede informar la gente, sino formarlo. Entonces yo empecé a trabajar con estas tres fases de estos tres agentes, lo que es la leche espiritual, lo que es la vianda y lo que es la sabiduría. Porque cuando ya el creyente pasa la etapa, la madurez en la vianda y entiende la vianda, entonces va a entrar, está preparado para entrar en la sabiduría, que no tiene otra cosa que la mente de Cristo. Es donde el cristiano verdaderamente puede decir, yo tengo la mente de Cristo. Es donde el cristiano verdaderamente puede decir, yo tengo la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque ya pasó una etapa de madurez. Pasó la leche espiritual, se hizo solidez, se hizo una base, se hizo un fundamento, y el mismo Pablo nos enseña y dice que el que vaya a edificar sobre ese fundamento, edifique oro, plata y piedras preciosas, no paja, heno y hojarasca, que representa religiones del mundo, representa sabiduría humana, que es animal y diabólica, representa doctrinas de hombre, imposición de hombre, manipulación de hombre, control de hombre y todas estas cosas, o teología o filosofía, o todo lo que termine en IA. Usted sabe que todas estas cosas, óigame bien, si no van canalizadas por la revelación del Espíritu, si no van canalizadas por la rema de Dios, si no van canalizadas por lo que es el conocimiento del Hijo de Dios, entonces se van a convertir en religiones, en doctrinas de hombre. Y eso hace, óigame bien, que la persona, en vez de ir al cielo, va al infierno creyendo que con una religión de esta vaya al cielo cuando se encuentra en el infierno. Entonces se activa en ellos el ministerio de condenación y no el ministerio de gracia. Porque por gracia soy salvo por medio del Señor Jesucristo. Entonces cuando ya tú llegas a un nivel de madurez con la vianda, entonces ya tú eres, porque eres tú un ministro del Señor. Ya es porque tú tienes o has alcanzado madurez, o tienes un domata de Dios. ¿Qué es un domata? Uno de los 5 ministerios, ¿verdad? Porque el que no tiene domata mata a la gente, pero el que tiene domata alimenta, construye, edifica, transforma, cambia la gente. Entonces no es todo el mundo que tiene un domata, pero tú puedes madurar. No es todo el mundo que va a tener un ministerio, porque el cuerpo de Cristo, todos los miembros somos importantes y todos tenemos el valor en lo que hacemos, en la función que tengamos. Pero ¿qué sucede, hermano? Que la persona entonces empieza a verse bien la leche, pero cuando va en la vianda entonces se desvía, no presta elementos de cooperación para ser formado, y entonces comienzan los errores, porque entonces hasta ahí llegó la carrera, porque Dios no puede pasarte a sabiduría, porque ya la sabiduría es desplazándose Dios mismo en ti. La sabiduría es el mismo Dios obrando a través de tu vida. Y entonces a Dios nadie le puede decir hasta dónde puede llegar, qué es lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Dios hace como Él quiere, porque Él es Dios, es soberano. Y nadie le puede decir lo que él puede hacer, hasta dónde puede llegar o no puede llegar. Un presidente de una república tiene partidas secretas. Un presidente de una república, óyeme bien, tiene jerarquía, tiene beneficio que no tiene el vicepresidente, que no tiene el ministro de defensa. Eso lo tiene, esos beneficios los tiene es el presidente de la república. ¿Por qué? Porque está en un cargo de autoridad, el mayor. Y él tiene la potestad de mover las partidas secretas, de tener las cosas. Y cuando Dios nos dice a nosotros que somos reyes y sacerdotes, un rey en su castillo hace lo que quiere. Le voy a hablar coloquialmente, hace lo que le da la gana, porque ese es su castillo. Tiene su súbdito, tiene su pueblo, tiene autoridad de rey, tiene un edicto, un anillo para editar edicto. Entonces es una autoridad. Cuando una persona llega a un apostolado, una madurez espiritual, es una autoridad. Yo soy de los que creo que en Hebreos 10:14 dice la palabra de Dios que con una sola ofrenda Cristo hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Mire esto, hizo perfecto a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo de Dios.
¿No es? Si el Espíritu Santo de Dios es el testigo, entonces ¿quién puede arremeter contra eso? Ningún religioso puede arremeter contra eso, ningún hombre, pensamiento de hombre puede arremeter contra eso, ninguna doctrina puede arremeter contra eso, porque está diciendo que el Hijo de Dios con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. ¿A quién? A los santificados. Y si el testigo que se busca es el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios, óigame bien, es el que es testigo y dice: no me acordaré más de sus pecados y sus transgresiones, y pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿No? Eso es el nivel de perfección por el plan de redención. Pero está el otro nivel de perfección, que es por madurez, que tiene que ver en Efesios 4, cuando Efesios 4 dice, ¿verdad?, creciendo a la medida de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero nótese que dice el conocimiento del Hijo de Dios, no dice cualquier conocimiento, ni cualquier doctrina, ni cualquier cosa que inventen los hombres, sino el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces Dios me dio este material, Dios bajó este fundamento, ¿verdad?, que ha sido edificado con oro, plata y piedras preciosas. Hoy yo puedo decir aquí, en esta entrevista, yo puedo decir hoy que hoy tenemos un pueblo, óigame bien, en diferentes partes del mundo, óigame bien, un semillero regado que está haciendo la obra del Señor, extendiendo el reino, con un conocimiento que no es fácil de que nadie venga a condenarlo o que venga a señalarlo con un ministerio de condenación. Entonces, porque nosotros somos verdaderamente libres, porque el sacrificio de Cristo es perfecto y Dios no hace nada fallo. Lo que Dios hace, lo hace perfecto, y su Hijo, cuando tú fallas, cuando tú pecas, cuando tú cometes un error, Dios no te ve a ti, porque si te viera a ti, entonces te chicharrara, como cuando en Elías. No, Dios ve a su Hijo y tú escondido detrás de su Hijo. Y así nosotros vamos a aprender a amarnos y mantenernos unidos en el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros, y ser uno en Cristo, es cuando nosotros nos veamos como a Cristo. Tú me ves como Cristo, yo te veo como Cristo, yo amo a Cristo, Cristo me ama a mí, y somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo, somos uno. Dios le bendiga.